Muy buenas noches. Soy Julián Antonio Sánchez y con la compañera Carolina Elizabeth Caicedo Balanta le vamos a exponer en Políticas Educativas de México con la doctora Lorenza Moani el proyecto educativo de México y Colombia. Los proyectos educativos de México surgieron en el contexto revolucionario con el objetivo de consolidar la identidad nacional y la democracia en acceso a la educación. La creación de la Secretaría de Educación bajo José Vasconcelos fue fundamental para impulsar una educación popular y laica, orientada a integrar los sectores más vulnerables, especialmente el campesino e indígena. Ahora vamos a hacer una comparación de las fechas en las que surgieron el proyecto educativo de México, los proyectos educativos de México. Proyecto educativo. La educación nacionalista y rural e indígena en 1921 y 1921 a 1942. Las características principales de ese proyecto educativo fue la educación laica popular con énfasis en la identidad nacional, escuelas rurales para alfabetización y cohesión social. La agenda pendiente fue limitada a calidad y cobertura en las zonas rurales, enfoque centralista y paternalista con escasa participación comunitaria y rural fueron las limitaciones. En 1934 a 1942 fue la educación socialista con ese proyecto productivo. Fue una educación ideológica y política, alfabetización y concienciación social, énfasis en justicia social y derechos y colectivismo. Enfrentó fuerte oposición religiosa y social. La agenda pendiente y limitaciones fue la imposibilidad de la implementación plena de resistencia social, ambigüedad en la aplicación y corta duración, abandono posterior. De 1915 al 2012 fue la educación técnica, con una formación práctica profesional para la industria y servicios. Las limitaciones fue la cementación de la educativa, subordinación a demandas del mercado y falta de enfoque integral humanista. Ya posteriormente en Colombia, el proyecto educativo en la misma fecha en Colombia, el proyecto educativo en Colombia fue, por otra parte, los proyectos educativos en esas fechas fueron impulsados por el presidente Rafael Núñez. Se caracterizaron por varias etapas y enfoques que respondieron a las condiciones social, política, económica del país en ese momento. También hicimos un cuadro de los proyectos educativos en Colombia, lo cual está dividido por el periodo, características principales, impacto de limitación. De 1921 a 1940 fue la modernización inicial y resistencia eclesiástica. Las características principales fueron el sistema centralizado, influencia eclesiástica y baja cobertura en las reformas parciales de la diversificación. Las limitaciones y el impacto fue la educación elitista y urbana, lenta en avance, ruralidad y resistencia a los cambios. La expansión y diversificación, modernización acelerada fue de 1950 a 1970, donde su característica principal fue la expansión rápida, la diversificación y la creación de instituciones técnicas, planificación educativa. Sus limitaciones fue el aumento significativo de la matrícula, mejora en infraestructura y persistencia en las desigualdades. De 1970 a 1990 fue el periodo donde se caracterizó el estancamiento y nuevos intentos de la expansión. Sus características principales fueron el estancamiento en la calidad, persistencia en las brechas regionales y problemas administrativos. El impacto y sus limitaciones fueron el estancamiento en la calidad, persistencia en esas mismas brechas regionales y problemas administrativos. Fue lo mismo. ¿Sí? En el periodo de 1990 al 2000
fue la reforma constitucionalista y descentralización. La reforma constitucional, la descentralización, autonomía escolar, participación comunitaria fue una de sus características principales. Y las limitaciones fueron los avances en gestión y la cobertura, la implementación de desigualdades de problemas estructurales sin resolver. De ahí pasamos a hacer un análisis comparativo entre ambos países. México y Colombia compartieron objetivos y retos en la expansión y modernización de sus sistemas educativos, pero sus trayectorias estuvieron marcados por diferencias en la influencia religiosa y la centralización en la adopción de modelos ideológicos y de gestión. Las similitudes fue la expansión y la modernización, la descentralización y las reformas y retos persistentes. En esos retos persistentes, en ambos casos, la calidad educativa, la equidad y la gestión eficiente siguieron siendo desafíos importantes con brechas notorias entre zonas urbanas. La diferencia fue la influencia de la iglesia, ¿sí?, en Colombia, y en México la educación fue más light. Los proyectos ideológicos en México tuvo proyectos educativos claramente ideológicos y en Colombia predominó el enfoque más pragmáticos y menos radical. Modelos de gestión. En México se mantuvo un modelo centralizado y estatal. En Colombia fue descentralizado, autonomía escolar y la constitucionalización. El énfasis de la calidad. En México, la noción de la calidad educativa se asoció más tempranamente a políticas de evaluación de competencias, mientras que en Colombia la calidad fue un objetivo declarado, pero su implementación fue más lenta y desigual. En conclusión, podemos decir que cada proyecto educativo respondió a las necesidades en contextos de su época. La historia muestra que la educación en México ha enfrentado retos recurrentes y relacionados con la equidad y la diversidad. Los proyectos educativos en Colombia evolucionaron desde el sistema elitista y centralista hacia uno más inclusivo y diversificado. Estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias. Que tengan una feliz noche.